Hola chicos, yo soy Marco y este es el segundo video en el cual les voy a enseñar un poco acerca de ya cómo puedo crear en After Effects. Esta introducción, esta es por así decirlo como una segunda introducción a herramientas y conjuntos de utilidades que son bastante, es bastante digamos cómodos conocerlas y son como un básico, un indispensable al momento de trabajar con After Effects. Primero quería hablarles acerca de la importación de recursos y cómo preparar estos recursos para la importación. En mi caso, yo lo que les recomendaría es que siempre piensen en recursos de las siguientes maneras: imágenes, videos y vectores de Illustrator. En nuestro caso, ¿verdad? Al trabajar con Illustrator, vectores de Illustrator, que siempre es la mejor manera o la forma más cómoda de trabajarlos, directamente desde la herramienta. En el caso de las imágenes no me quiero meter mucho dentro de esto, pero lo que les recomiendo siempre es que, por ejemplo, si la imagen que quieren utilizar en pantalla va a tener 50 por 50 píxeles, siempre trabajen la ojalá de 100 por 100 píxeles. Esto porque el renderizador trabaja con las imágenes de manera distinta de cómo trabaja con el video. Entonces, muchas veces, si la imagen no tiene mucha resolución, tiende a pixelarse. Y es cuando, por ejemplo, nosotros creemos que la imagen se ve muy bien y que la tenemos en la resolución adecuada, pero al renderizarla o al hacer el video, por así decirlo, vemos que se pixela. Es por eso, porque la imagen necesita muchísima resolución para verse bien al momento de estar en un video. Ahora, en cuanto a los videos, en mi caso yo les voy a enseñar algunos videos que yo tenía para la Feria Verde. Vamos a trabajar con por ejemplo, me parece un buen ejemplo de cómo no se tiene que grabar un video. Eh, es importante siempre que intentemos que el video sea lo más estable posible. Más adelante les voy a explicar más a detalle por qué. Que, por ejemplo, esté en la resolución en la que nosotros queremos trabajar. Yo, por ejemplo, escalé este video a 1080p y este está en 720p. Eso es un pecado, por así decirlo, que no tiene que hacer nadie, ni siquiera intentarlo, porque como pueden ver, al aumentar el tamaño de la pantalla a 1080p se pierde muchísima calidad. El color no es adecuado, entre otros errores. Creo que a veces se aprende más de los errores que de los aciertos, ¿verdad? Entonces siempre tengan como ese cuidado de que el video esté en la resolución correcta, que sea lo más estable posible y que no se esté moviendo tanto. Todavía, por ejemplo, este movimiento se puede arreglar en postproducción. Más o menos, pero o sea, sí se puede trabajar. Sin embargo, algo muchísimo más que esto es muy difícil de trabajar. Entonces traten siempre de que el video que ustedes se imaginan en su mente sea lo que ustedes estén grabando y que sea lo más parecido posible. Otra cosa es ver también el formato y el tamaño del video. Lo más recomendable siempre es grabar por clips de video, sobre todo al momento de trabajar en After Effects, y no tanto grabarlo por es decir, más por cantidad, más por calidad que por cantidad. ¿A qué me refiero con esto? Videoclips muy largos muchas veces se suelen utilizar 3, 4, 5 segundos, mientras que esos clips que son muchísimo más cortos pueden ser más aprovechables. Entonces es importante siempre trabajar de esta manera. En cuanto a los vectores en Illustrator, siempre es bueno tener a nuestros amigos en capas. Es decir, que por ejemplo, este elemento esté en una capa, este elemento esté en otra, este en otra y este en otra. Pero ustedes me pueden decir, bueno, es que yo ya tengo el logotipo o el imagotipo o lo que sea en una sola capa. ¿Qué puedo hacer? Bueno, en ese caso, lo que yo les recomiendo siempre es que seleccionen la capa en Illustrator. Ojo, estoy en la parte de capas y no en la parte de mesas de trabajo. Y le doy clic a estos tres rayitas. Y aquí le doy soltar capa a capas secuencia. Es importante darle a la parte de secuencia porque es la que nos va a soltar cada capa en un elemento independiente. Y una vez que tenemos esto, lo que hacemos es arrastrarlo hacia afuera del apilamiento de capas. De esta manera tenemos una capa por cada elemento.
Esto va a ser muy importante, por ejemplo, si queremos que este bracito se anime de forma independiente, si queremos, por ejemplo, que esto desaparezca de forma independiente y todo ese tipo de cosas. Otra cosa a tomar en cuenta al momento de estar en Illustrator es que el tamaño de la mesa de trabajo sea el mismo tamaño que el de nuestra composición de After Effects. Recuerden que para poder ver el tamaño nos vamos a composición, ajustes de la composición. Como pueden ver aquí, yo tengo una composición de 1280 por 720. Si vengo acá, la composición es de 1280 por 768. Entonces, lo que voy a hacer es soltar esto y darle 720p. ¿Por qué esto es importante? Porque muchas veces sucede que al momento de importar los archivos, los vectores se deformen o se hagan más grandes o no coincidan con el tamaño que tengo en la mesa de trabajo, etc. Y eso es una situación que queremos evitar. Ahora, ¿cómo podemos importar nuestros recursos dentro de After Effects? Tenemos dos maneras. Una es agarrar nuestro recurso y arrastrarlo dentro de esta zona. Nos va a aparecer importando elementos seleccionados y listo, ya lo tenemos a nuestra disponibilidad. La otra es hacerlo desde archivo e importar. Para esto, lo más recomendable es seleccionar siempre la opción que nosotros necesitemos. En nuestro caso siempre va a ser archivos. Y vamos a seleccionar los archivos que queremos importar. En este caso, como seleccionamos archivo, solo nos va a dejar seleccionar uno. Algo importante en este caso es que cuando importemos un archivo Illustrator que contiene nuestros vectores, al momento de importarlo le demos a esta opción de composición. Más adelante, cuando les enseñe a utilizar la herramienta de Puppet o la herramienta de marioneta, vamos a entender por qué es importante. Por el momento, siempre lo hacemos de esta forma y le damos a aceptar. Ok, ahora, una vez que nosotros ya hemos aprendido a importar recursos de After Effects, perdón, recursos de Illustrator o videos After Effects, les voy a enseñar qué podemos hacer con dichos recursos. Lo primero es que cuando nosotros queremos arrastrar un recurso para poder editarlo, lo que tenemos que hacer es que en la zona de importación de recursos, tomamos el archivo y lo arrastramos hacia la zona de capas y edición, o el timeline más bien. Esto va a permitirnos editar el video y colocar efectos y otras propiedades encima del video. Una vez que lo tenemos aquí, lo primero que les quiero enseñar es cómo se puede recortar un video dentro de After Effects. Esto significa que el video, por así decirlo, va a seguir completo, pero en el visualizador, cuando nosotros recortemos, lo único que vamos a ver es lo que no hayamos recortado. Entonces, para hacer esto, lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir con el indicador de tiempo a la zona en donde queremos recortar. Por ejemplo, yo irme a los 6 segundos. Para más exactitud podemos dar clic en este menú y seleccionar 6 segundos. Y voy a arrastrar el final del elemento hacia la zona donde está mi indicador. Entonces, la próxima vez que yo avance, como pueden ver, el video deja de existir, o sea, se recorta básicamente. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si el videoclip tiene audio como en este caso? Y tal vez yo no estoy contento con el sonido que tengo de fondo. Bueno, en ese caso lo que puedo hacer es venir a la herramienta, bueno, al elemento, dar clic para expandir las propiedades y seleccionar audio. Aquí te podemos hacer dos cosas. Podemos o editar los niveles de audio o ver la forma de onda que tiene ese audio. ¿A qué se refiere esto? Básicamente a qué tanto es básicamente una representación gráfica de qué tan duro o bajito está sonando el videoclip. Por ejemplo, si yo lo aumento, como pueden ver, aumenta los decibeles. Si yo los disminuyo, disminuye los decibeles. Como pueden ver, yo puedo disminuir casi que infinitamente los decibeles de audio. Sin embargo, solo lo puedo aumentar hasta cierto punto. Esto claramente es porque es más fácil, por así decirlo, o más bien es físicamente posible reducir el audio infinitamente porque en algún momento se llega al silencio, pero no aumentarlo infinitamente porque básicamente es una información que no se tiene dentro del clip de video.
En mi caso, por ejemplo, yo voy a ponerlo en 0 porque no quiero que se escuche. Para eso nada más doy clic en el número, como ya hemos visto en otras zonas del ambiente de After Effects, y le doy Enter. Pero como pueden ver, al darle 0, ¿qué es lo que pasa? Bueno, en nuestro caso hay que entender que en After Effects eh, esto significa un aumento o una disminución. Esto no es el nivel de sonido que tiene en este momento el clip. Entonces lo que tenemos que hacer es disminuir los decibelios hasta que encontremos un momento en el que se alcance el silencio. Para hacerlo de una manera más sencilla, lo que podemos hacer es dar clic y arrastrar hacia la izquierda hasta que veamos que desaparece la forma de onda. Y al darle play, básicamente ya no tenemos ningún tipo de sonido. Ahora, ya que aprendimos a cómo recortar un elemento, en este caso un clip de video, y a cómo quitarle el audio, no sé si notan, pero el video se ve como muy corto, o sea, se nota como mucho movimiento y es algo que al menos a mí me parece como muy poco profesional y no me gusta. Si yo quiero estabilizarlo, que es el procedimiento que implica hacer, por así decirlo, que el video se quede un poquito más quieto y que se vea más agradable, puedo venir acá y darle a efectos y ajustes preestablecidos, o bien también puedo venir al rastreador y seleccionar esta opción, esta deform, que significa estabilizador de deformación. Una vez le damos clic, con nuestro videoclip seleccionado, como podemos ver, él mismo inicia un análisis, por así decirlo, de el movimiento que tiene el clip de video. Este análisis, dependiendo de la longitud del clip, puede durar mucho o puede durar poco. También va a depender de qué tanto, de acuerdo a la opción de recortar elemento, le estemos diciendo que tome en cuenta. Algo importante a tomar en cuenta es que al momento de grabar nuestros videos, siempre pensemos en intentar hacerlo de la forma más estable posible. ¿Por qué? Porque a veces ni siquiera el estabilizador de After Effects puede resolver ciertos movimientos de cámara muy violentos de manera satisfactoria. Lo que hace esta opción es básicamente eh, tomar o crear puntos en la pantalla para verificar en dónde se encuentran en cada momento de la reproducción de video, y poco a poco lo que hace es intentar que esos puntos no se muevan o que se muevan lo menos posible. Ok, como podemos ver, al momento de finalizar la estabilización, el clip aumentó un poco su escala. Esto es porque la cámara detectó que en esa zona es en donde existe el menor movimiento de cámara. Por eso les decía, lo mejor siempre es intentar desde el inicio grabar con la mayor estabilidad posible y que el suavizamiento del video sea el menor posible. Si en este momento reproduzco el video, como pueden ver, prácticamente no hay movimiento más que el movimiento intencional que yo hago con la cámara, y es muchísimo menos movido, valga la redundancia. En esta segunda parte, lo que les quiero enseñar un poco es acerca de cómo trabaja las formas o cómo puedo yo animar un objeto dentro de After Effects con sus opciones básicas, que en realidad son bastante amplias para poder animar de forma integral un objeto o varios objetos o lo que queramos animar básicamente. Lo primero que todo es que cuando nosotros vamos a añadir una nueva forma, en caso de que lo que estamos animando sea una forma, que es lo más común, vamos a irnos a capa, nuevo, y vamos a crear una capa de formas. Esto no es necesario, puesto que siempre que seleccionemos cualquiera de las herramientas de aquí arriba se va a crear una nueva, pero es una buena práctica para evitar dibujar en una capa de forma ya existente y trabajar con una máscara, que es una máscara como las mismas que hay en Illustrator. Bueno, ahora cuando ya tengamos la herramienta seleccionada, recordemos que podemos cambiar el color de relleno. Voy a utilizar un color bastante más agradable y voy a quitarle el trazo. Y vamos a arrastrar para poder crear nuestra forma. Ahora, si bien recuerdan también del tutorial anterior, como pueden ver, el punto de ancla está en el centro pero de la pantalla. Eso es algo que al menos en lo personal no me gusta. Entonces lo que vamos a hacer es mover el centro de esta forma al centro del cuadrado. Ahora,
¿Qué pasa si tenemos una capa de formas con múltiples formas en ella? Lo que tenemos que hacer es seleccionar dicho objeto y verificar que el punto de ancla esté en el centro del objeto, que es usualmente donde va a estar. Ahora, cuando ya tengamos nuestra capa de formas, no es tan buena práctica animar la capa de formas como tal, sino animar el contenido que está dentro de la capa de formas. En este caso, nos vamos a ir a contenido, rectángulo y transformar rectángulo. Esta es, por así decirlo, la forma más sana de hacer las cosas. La forma más sencilla es irnos a transformar y editar directamente la capa de formas. Es decir, esta capa, no este rectángulo. Espero que vean la diferencia. Esto edita la capa de formas completa. Entonces, por ejemplo, si aquí yo pongo otra capa de formas, esta capa de formas contiene estos dos rectángulos. Sin embargo, el punto de ancla está en este. Por lo que si yo hago una rotación de la capa de formas como tal, eso es lo que va a suceder. Va a rotar alrededor de ese eje. Lo que puede resultar útil dependiendo del contexto o de lo que queramos conseguir. En mi caso, no quiero que suceda esto. Entonces, no me resulta útil. Lo que voy a hacer es eliminar este segundo rectángulo para explicarles ahora cómo podemos animar keyframes. Entonces, lo que voy a hacer es seleccionar este rectángulo y con este rectángulo seleccionado voy a realizar un cambio. Por ejemplo, yo quiero que inicie fuera de la pantalla. Entonces, con la línea de tiempo en el inicio, voy a colocar un keyframe en la posición y voy a desplazarlo en el tiempo hacia el segundo que yo quiero que esté al otro lado de la pantalla. Entonces, lo único que tengo que hacer es cambiar la posición del mismo y esto me va a quedar un segundo keyframe ahora que lo moví aquí. Esto ya lo vimos en el primer video. Sin embargo, algo que se utiliza muchísimo para suavizar esta animación, que como ven ya es bastante suave, pero queremos que sea un poquito más natural para nuestro ojo, es seleccionar los dos keyframes y darle a asistente de fotogramas clave. Para eso, vamos a seleccionar ambos keyframes, le damos clic derecho y simplemente seleccionamos o pasamos encima al mouse y seleccionamos desaceleración y aceleración suave. Esto va a hacer que After Effects vuelva a calcular la trayectoria, pero como pueden ver, el recorrido es muchísimo más suave de lo que ya era antes. Ahora, este truco no sirve para cualquiera de las propiedades que tiene el objeto. Por ejemplo, si ahora yo quiero que el objeto rote, nada más coloco un keyframe al inicio. Es importante que siempre que vamos a seleccionar una propiedad, seleccionemos la propiedad en la que queremos aplicar la corrección y le demos un keyframe, le damos clic para aplicar un keyframe y después seleccionemos la posición final donde queremos que termine la animación. Y por ejemplo, en mi caso yo quiero que, no sé, que dé 360 grados, pero quiero que dé una vuelta completa 2 veces. Como pueden ver, la rotación tiene dos componentes, el contador y el ángulo. Esto sirve, por ejemplo, para que After Effects le dé vuelta al objeto las ocasiones que nosotros le digamos. Por lo tanto, si nosotros, por ejemplo, colocamos en lugar de esto, no sé, ponemos 0, pero le decimos que queremos que gire 570 grados, lo que va a hacer After Effects es reinterpretarlo de una manera que tenga más sentido. Entonces, al momento de hacerle previsualizar, el objeto simplemente va a girar de una manera. Sin embargo, si queremos, por ejemplo, que se vea más suave, hacemos lo mismo que hice anteriormente con el Easy In y Easy Out y listo. Como ven, inclusive se ve muchísimo más suave que el resultado original. La escala lo que hace es básicamente aumentar el tamaño del objeto sin modificar su proporción original. Entonces, por ejemplo, yo quiero que el objeto aumente de tamaño conforme se va a la derecha. Entonces, por ejemplo, aquí hice un keyframe, selecciono 150 y listo. El objeto conforme se va a la derecha se va a hacer más grande. Por último, la opción de punto de anclaje
es una opción que básicamente lo que hace es mover el punto de ancla. Como pueden ver, el objeto se mueve alrededor de su punto de ancla. En mi caso yo siempre lo recomiendo dejarlo en 0, 0 en caso de que queramos hacerlo desde el centro o que lo hagamos desde ese punto. Entonces para eso nada más venimos aquí y lo movemos hacia la zona que es, lo que va a cambiar totalmente la animación, como pueden ver. Y la opacidad es la opción que, como muy similar al Illustrator, nos permite modificar qué tanto se ve el objeto. Así que nada más podemos darle 0. Y entonces el resultado va a ser un cuadro que desaparece conforme camina. Esto se puede aplicar, o estas propiedades de hecho son propias también de videos, imágenes, formas. Se podría decir que son las propiedades básicas que tiene cada objeto dentro del entorno de After Effects. En cuanto a las correcciones, perdón, a los efectos y también a las capas de ajuste, solo quiero dar como una pequeña introducción debido a que ambos temas son bastante amplios. Para crear una capa de ajuste, venimos aquí, le damos a nuevo y seleccionamos la capa de ajuste. Al crear la capa de ajuste, siento que estoy diciendo ajuste muchas veces, vemos que no pasa nada, o sea, que no sucede nada dentro de nuestra composición. Esto es porque la capa de ajuste es solamente para, como lo dice su nombre, realizar ajustes. Sobre esto, por ejemplo, no vamos a hacer toda la aplicación de unos efectos pesadísimos de postproducción. Es básicamente, por ejemplo, para cambiar ciertas cositas, darle una corrección de color, darle, por ejemplo, no sé, un blur a los elementos que están debajo. Y es que las capas de ajustes las queremos utilizar, por ejemplo, cuando queremos aplicar un mismo efecto en muchísimos elementos dentro del menú de capas. Por ejemplo, si aquí yo tuviera 5 videos y quiero que los 5 videos, puesto que son consecutivos, tengan el mismo efecto, simplemente utilizo la capa de ajuste en una y la pongo encima de todos aquí. Es decir, tiene que estar por encima de los elementos para que se aplique por todo lo que está por debajo. Y listo, se me va a aplicar a todos los efectos, a todos los videos. Esto resulta especialmente útil con el sentido de ahorrar RAM, de ahorrar recursos de la computadora, de que el procesamiento sea muchísimo más rápido y ligero. Esto porque, por ejemplo, si tenemos un mismo efecto aplicado en cada uno de los videos, va a tardar muchísimo más que ahora que, por ejemplo, le vamos a aplicar a este video el efecto a través de una capa de ajuste, puesto que solo se va a aplicar una vez en lugar de muchas veces. Ahora, ¿qué es un efecto? Un efecto es una utilidad de After Effects que básicamente nos permite realizar cambios rápidos dentro del video. Hay muchas cosas que en After Effects se pueden hacer a mano, pero los efectos nos permiten, por ejemplo, tener una corrección de color que hecha a mano puede llevar, por ejemplo, colocar muchísimos cuadros uno encima del otro para determinar la opacidad y el color adecuados, cuando si venimos aquí tenemos un filtro de color que nos permite hacer eso en 5 segundos. Básicamente son shortcuts o atajos que nos da la herramienta o incluso plugins o complementos para poder hacer ciertas tareas muchísimo más rápido. Una vez que ya tenemos la capa de ajuste, nos vamos aquí a la derecha y tenemos una lista con todos los efectos que tiene After Effects. Aquí hay bastantes, como por ejemplo estos de Sapphire o Utility, Simulation, etcétera, que son de plugins. Es posible que ustedes no tengan su instalación limpia de After Effects. Y mediante esta pequeña barra de búsqueda podemos, por ejemplo, buscar, valga la redundancia, aquel efecto que nosotros queremos. En mi caso yo quiero uno que se llama filtro de fotos, que ustedes lo van a tener en su instalación. Y para aplicar un efecto, lo que hacemos es dar clic y arrastrar encima del video. Es importante que en lugar de hacerlo aquí, lo hagamos directamente aquí. ¿Por qué? Porque esto nos va a asegurar que se está aplicando en la capa que nosotros queremos que se aplique. Y no, por ejemplo, que si hay un elemento por encima se aplique solo en ese elemento y que después cuando estemos reproduciendo el video no veamos ninguna diferencia. Aquí a la izquierda, en el panel donde antes estaba la composición, tenemos ahora un nuevo submenú que se llama controles de efectos. Aquí nos va a aparecer una lista con todos los efectos que tengamos encima de esa capa. Por ejemplo, yo puedo poner otro, convertir de perfiles de color encima de capa de ajuste. Y ya esto me coloca otro efecto. Para eliminar o hacer que un efecto se deje de ver, vamos a exagerar este por ejemplo, lo único que tenemos que hacer es darle clic en este checkbox y listo.
Ahora, si queremos borrar por completo el efecto, simplemente seleccionamos el efecto en este panel o en esta zona, abriendo la pestaña, dando clic en efectos, le damos clic al efecto que queremos borrar totalmente y le damos delete. Y listo. Como pueden ver, estos efectos es un efecto que utiliza como o intenta simular un filtro de fotos, pero que al momento de reproducir el video, vamos a ver que se aplica constantemente en todo el video. Entonces, por ejemplo, aquí tiene un filtro cálido que a mí me parece que yo, ahora que recuerdo exageré, pero por ejemplo puedo utilizar un filtro frío y es bastante, cambia bastante la perceptualidad del mismo. Puedo utilizar un filtro rojo, cambiarle la intensidad para ajustarlo a lo que yo necesite. Estos menús varían muchísimo de plugin en plugin o de efecto en efecto, por lo que no les puedo decir una guía general, más que ustedes prueben y vean para qué sirve cada efecto. Otra cosa importante que mencionar es que algunos efectos, sobre todo de plugins y complementos, añaden muchísima carga al procesador y la RAM, por lo que es posible que comiencen a haber ralentización al momento de colocar dicho plugin o efecto. En esta zona quiero cubrir tres técnicas principales que se pueden hacer para animar formas en After Effects. La primera es el morphing, que es transformar una figura en otra de manera orgánica. La segunda es el motion path, que es hacer que una figura siga patrones o caminos bastante complejos que no son lineales o de ninguna manera. Y por último, lo que se conoce como herramienta de puppet o herramienta de títere. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dibujar la figura que queremos transformar en otra. Entonces vamos a irnos a capa de formas, vamos a más bien a crear una capa de formas, nos vamos a ir a la pluma y vamos a dibujar la forma que queremos utilizar. Esto también se puede aplicar, por ejemplo, en vectores de Illustrator, se puede aplicar, por ejemplo, en figuras normales. En este caso yo estoy haciendo una figura dibujada. Entonces, esta figura, lo que vamos a hacer es ahora dibujar la figura que queremos que esté como resultado. Es decir, qué es lo que se va a transformar esta figura. Por ejemplo, yo voy a venir aquí y voy a decir que quiero más bien que esta figura entonces se transforme, no sé, en algo muchísimo más orgánico. No es como fundamental, pero sí sería importante que ojalá las figuras se parecieran entre ellas para que el morphing sea más natural. Entonces, una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente, y esto es muy importante. Aquí sí vamos a trabajar con el ancla exterior de la figura. Entonces lo que vamos a hacer es mover el ancla de ambas figuras hacia el centro de las mismas. Esto es mejor hacerlo al inicio para después evitar los problemas. Para hacer que el ancla se enganche hacia el centro, lo que hacemos es apretar control hasta que aparezca este cuadrito azul alrededor del puntero que nos indica que estamos en el centro de la figura. Y después vamos a tomar la figura y vamos a alinearlas en su ancla. Para esto dejamos apretado control y eso automáticamente nos va a hacer snap en el centro de ambas anclas. Una vez hecho esto, lo que voy a hacer por motivos de comodidad es modificar el color para no estarlas confundiendo constantemente. Ok, ahora lo que vamos a hacer es abrir el siguiente menú contextual en ambas figuras. Vamos a abrir la capa, vamos a irnos a contenido en ambas figuras, vamos a irnos a forma 1, en este caso puede tener otro nombre, y vamos a irnos a trazado. Lo que vamos a hacer es que en la forma 1, en la figura 1, vamos a poner un keyframe al inicio de la animación. Y vamos a mover la barra de tiempo hacia el segundo que queremos que termine la transformación. Y luego aquí en la forma 2 vamos a hacer clic en trazado y vamos a dar control C. Y luego con el trazado de la forma 1, es decir, de la forma filosa, en este caso seleccionado, le damos control V. Y como vemos, esta figura se transforma en esta. Ahora, como vemos, básicamente la figura se mueve de lugar. ¿Esto por qué sucede? Porque si nos vamos a la figura, vemos que el ancla se mueve de lugar. Es decir, básicamente estamos modificando el ancla de la figura y esto produce un movimiento en la posición. De hecho, si vemos aquí, no hay una transformación en la posición como tal. Entonces,
Lo que voy a hacer en este caso es colocar también un keyframe en el punto de anclaje, al inicio y luego al final. Y lo que vamos a hacer es que al final vamos a mover el punto de ancla, perdón, con la herramienta de mover el punto de ancla hacia el centro, para que ahora se mantenga el ancla en su posición durante todo el tiempo, que en este caso sería el centro. Ya podemos borrar entonces la figura 1 y ahora ya tenemos una figura que se transforma en otra. Lo siento, la verdad es bastante lento y creo que por eso lo voy a hacer un poco más rápido. Listo. Claramente, ¿verdad? Esto es bastante abstracto, como ya les comenté, ustedes lo aplican en lo que les pueda servir. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a venir aquí y vamos a darle movimiento, pero no vamos a hacer que siga una línea recta, sino que por ejemplo yo quiero que el objeto haga este recorrido. Para hacer esto, vamos a hacer esto, bueno, vamos a dejarlo abierto más bien y vamos a irnos a capa, nuevo, capa de formas. Y con la herramienta de pluma vamos a dibujar un trazado que represente más o menos el recorrido que queremos que haga la figura. Una vez hecho esto, vamos a venir a capa de formas, contenido, forma 1, trazado, y vamos a volver a copiar esta información, pero ahora la vamos a colocar en la posición del objeto que tiene la transformación. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que el objeto ahora sigue ese path. Por eso era importante que tuviera el ancla en el centro, porque si ven, conforme voy avanzando, el ancla se queda siempre en el mismo lugar. Ya podemos quitar esto. Y como vemos, el objeto sigue ese path. Bueno, en mi caso yo creo que el objeto queda un poco afuera. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar nada más ese keyframe. Para moverlo voy a seleccionar el keyframe inicial y lo voy a mover. Luego voy a seleccionar este keyframe, bueno, esta parte del movimiento, y vamos a darle, por ejemplo, un poco más de curvatura. Y entonces de esta manera podemos ver la transformación completa. Aquí, por ejemplo, es muy útil colocar el Easy In y Easy Out en toda la animación. Y ahora, como vemos, tiene una animación bastante más placentera y agradable. Por último, entonces, lo que vamos a hacer es utilizar la herramienta de marioneta. Para esto lo que vamos a utilizar es el archivo ilustrador que les pedí que prepararan en la parte de importación de archivos. Solo vamos a ilustrar una composición. Y ahora quiero hacer una anotación rápida. Si nosotros hacemos, aunque tengamos la resolución completa, este archivo muy grande, voy a hacerlo con Shift para que se mantengan las proporciones. Entonces, como vemos que al acercar o incluso al 100%, vemos que hay bordes de sierra. Esto sucede porque el archivo After Effects lo está tomando como una imagen. Para poder hacer que esto lo tome como un vector, tenemos que activar esta opción, a la que podemos acceder haciendo clic en este modo. Lo que hacemos nada más es hacer clic en el checkbox, pero como vemos todavía no sucede nada. Esto es porque esto, recordemos que es una composición de un archivo de Illustrator. Para poder acceder directamente al archivo de Illustrator y sus partes, damos doble clic en logo 2. Y ahora sí, ya tenemos el archivo. Entonces lo que hacemos es activar la rasterización continua, que es como se llama esta opción, en cada una de las partes. Recordemos que esto está separado por capas y que cada una de las capas contiene una forma distinta. Al momento de volver a composición 1, vemos que entonces los bordes de sierra desaparecen. Entonces recordemos, hay que activar esta opción tanto aquí como dentro del archivo de Illustrator. En caso de que tengamos un vector, solo tenemos que activarlo en la capa del vector. Voy a devolver esta escala a 100 para poder verlo completamente. Y ahora les voy a explicar por qué es que yo les pedí que separaran esto por partes. Básicamente porque esto nos permite editar, como ya mencioné, cada una de las partes de forma independiente. Por ejemplo, si yo quiero como crear que un efecto de que la cabecita está respirando o algo similar, nada más vengo a escala, coloco un keyframe inicial. Ok.
estaba al final del timeline, sorry. Eh, Coloco un keyframe inicial en escala, avanzo en el tiempo, le pongo 110, muevo antes de hacer todo esto eh, el punto de anclaje al centro de la cabeza para que no me haga cosas raras y lo devuelvo aquí. Entonces al momento de reproducirlo, como ven, solo se anima la cabecita. Si nos vamos a la composición original, que para eso tenemos que dar clic en este menú, lo que va a suceder es esto. Listo, ya tenemos esa parte de la animación hecha. Ahora, ¿qué pasa si queremos hacer, por ejemplo, deformaciones, por ejemplo, más orgánicas para que, por ejemplo, este bichito, no sé, como que tenga la ilusión de que respire? O de que, por ejemplo, la cabeza, no sé, se encoge un poco hacia los lados. Para eso tenemos el Puppet Tool. Para acceder a la herramienta, damos clic aquí arriba. Y ahora lo que tenemos que hacer es seleccionar o colocar más bien puntos de ancla desde donde se va a traquear el movimiento. Entonces, por ejemplo, si nosotros avanzamos en el tiempo, no tenemos que poner ningún tipo de keyframe. Solo tenemos que mover los keyframes de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. Como podemos ver, y de hecho esto lo hice a propósito, objetos que ya estén animados en algunas de sus cualidades no es recomendable reanimarlos porque básicamente lo que sucede es que se superponen keyframes. Eso es un problema de hecho que tiene After Effects en este momento, así que no lo recomiendo. Lo más recomendable es animar desde cero ¿cómo explicarlo? Los elementos que queremos animar. Entonces, por ejemplo, como este no está animado, voy a moverlo aquí. Voy a colocarle, ok, me equivoqué de elemento, era este. Entonces vamos a colocarle aquí un punto y un punto. Y por ejemplo, puedo estirarlo, como pueden ver, de muchas maneras. Y por ejemplo, si avanzo en el tiempo, ven que los keyframes se colocan automáticamente. O sea, yo no tengo que hacer nada de colocar keyframes. Entonces, por ejemplo, no sé, quiero que ya más adelante en el tiempo más bien se haga para acá. Entonces, como pueden ver, tenemos una forma bastante más sencilla de modificar objetos de manera más, con animaciones más orgánicas. Ahora, por ejemplo, si yo coloco un keyframe acá, y por ejemplo, no sé, hago que se estire acá, entonces el objeto se deforma de acuerdo a lo que yo le dije que hiciera. Sin embargo, como vemos, los keyframes están muy cerca. Por lo que, por ejemplo, lo que podemos hacer es venir a posición libre, malla 1, deformación, y cada uno de estos puntos amarillos que vimos al inicio tiene su propio, sus propios keyframes. Para poder acceder a ellos, lo que yo recomiendo es seleccionar todos y darle a la tecla U. Esto nos muestra los keyframes activos para esta capa. Entonces lo que voy a hacer es venir, voy a hacer aquí, voy a hacer estos keyframes y ahora tengo una animación un poco más suave de lo que está sucediendo. Esto, como ya les dije, es un poco más abstracto, pero por ejemplo, se puede aplicar en casos de que, por ejemplo, yo quiera, no sé, por ejemplo, generar un de respiración, o por ejemplo, se me ocurre en este momento que quiero que este ejército tal vez tenga como una pequeña deformación. Entonces, en lugar de hacer un morphing muy complicado, simplemente coloco 3 puntos, ¿verdad? Y por ejemplo, deformo esto aquí. Y como pueden ver, puedo hacer, por ejemplo, que un bracito se mueva. Entonces, tengo este bracito aquí. Este punto lo mantengo en la zona en la que está. Y por ejemplo, puedo hacer que un bracito se deforme al bracito original. O sea, en realidad la herramienta es muy muy útil. Se pueden hacer cosas muy orgánicas, se pueden animar por ejemplo seres vivos mediante esta herramienta. Y si volvemos a nuestra composición original, la misma se modifica en la composición, en el main, por así decirlo. Y bueno, eso sería todo por este video. En el siguiente voy a tratar temas bastante más avanzados y que estén más orientados al curso de diseño 2.
y espero que les haya gustado. En caso de que tengan dudas, voy a dejar mi correo en la cajita, perdón, en la cajita de descripción. Y recuerden que voy a estarme reuniendo con ustedes posiblemente el 16 de septiembre para que pueda ayudarles con cualquier duda que tengan en caso de que no entiendan algo.